Amigos, momento de hacer una nueva pausa en el programa. No se muevan, en el siguiente bloque vamos a desarrollar ya la siguiente y última entrevista de esta mañana. Vamos a estar con la directora para Perú de ONG Tierra de Hombres, con quien vamos a desarrollar nuestro bloque No al Silencio. Ya regresamos. Ocho y 30 de la mañana, amigos, gracias por su preferencia. Seguimos con más información y precisamente lo anunciado, usted ya lo sabe, todos los días lunes pues desarrollamos nuestro bloque No al Silencio. Bien, amigos, como usted ya lo sabe, No al Silencio es un bloque pues que busca levantar y crear conciencia social entre toda la población. Ha emprendido una campaña por TV Perú para generar conciencia, hablar, debatir, informarse sobre esos temas de violencia pues que muchas veces involucra a las zonas más vulnerables de nuestro país, como los niños, como los adultos mayores, como las mujeres y también los varones. Por eso es que esta mañana estamos acompañadas de Verónica Henry. Ella es directora para el Perú de la ONG Tierra de Hombres. ¿Cómo está, señorita Henry? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y en principio me gustaría empezar esta conversación conociendo un poco la opinión que tiene usted en relación a casos tan terribles que hemos vivido los peruanos recientemente en función a este hombre, por ejemplo, que originó la muerte de un pequeñín de tan solo 4 años a golpes. Y eso me obliga a preguntarle, ¿no? Usted que conoce de este tema, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país con estas escaladas de violencia? Bueno, yo creo que sí, lo que pasó en estos días fue un hecho realmente muy triste. Creo que hay muchas familias también que se están descomponiendo, adultos que están presos de acceso de violencia, que no saben manejar sus impulsos, que no están, digamos, con una responsabilidad suficiente para poder tal vez brindar la protección y toda la crianza que deberían brindar como padre, ¿no? O sea, afrontar una paternidad responsable. Una paternidad responsable, porque tomar la decisión de tener un hijo y de criarlo es una decisión muy importante, ¿no? Que no se debería tomar a la ligera. Y yo creo que por tener muchos embarazos indeseados o una sexualidad irresponsable, hay niñas, jóvenes, adolescentes que tienen hijos a muy temprana edad, ¿no? Y eso genera que después no están preparadas para criar, no están preparadas ni tienen la madurez suficiente para criar a sus hijos. Y a esto se suma que también hay una desestructuración de muchas familias. Entonces estas mujeres son separadas, viven solas, después se juntan con otra pareja, puede durar un tiempo, puede durar más tiempo, pero igual también tienen que tener mucho cuidado con quién se juntan, ¿no? Porque puede ser que ellas quieran lo mejor para sus hijos, pero a juntarse con una pareja que no puede manejar sus impulsos de violencia, como fue el caso lamentablemente, llegamos a resultados como este, ¿no? En definitiva son distintas aristas, ¿no? Y muchas, incluso la que involucran el tema de la violencia contra los niños en nuestro país, ¿no? Imaginamos que también en otros países del mundo. Ahora, al respecto hemos hablado, como hemos señalado en un inicio de este bloque, con distintos especialistas en el tema, pero siempre llegamos a una misma conclusión, ¿no? De que algo está pasando en definitiva con la sociedad, ¿no? Al parecer de repente no se toma mucha atención en los temas de salud mental también, ¿no? Y de cómo, y la importancia que tiene que haber el tema de pensar no solamente cómo está el peruano en el tema económico, en que necesita trabajo, en el tema de la corrupción, sino en su estabilidad emocional. Sí, definitivamente yo creo que es un tema fundamental y es cierto que en el Perú y en muchos otros países también el Estado no le da la importancia suficiente a la salud mental. Eso es cierto, ¿no? Cuando hablamos de salud siempre hablamos de salud física, pero la salud mental siempre se descuida. Siempre es algo como periférico, ¿no? Y esto sí genera muchos trastornos, muchos niños que crecen víctimas de violencia, víctimas de negligencia por parte de sus padres, de sus tutores, de los mismos docentes a veces, y esto genera también niños que no se desarrollan de la manera más adecuada, que crecen con patrones de violencia, que se relacionen incluso a través de la violencia, porque no han aprendido otra forma de cómo relacionarse de manera sana, pacífica,
con los demás, ¿no? Y cuando sí, crecen estos niños adolescentes ya se vuelven a la vez adultos violentos. Claro, y no han eso aprendido se otro incuba patrón. por el círculo vicioso, ¿no? Y se va repitiendo los patrones que de repente ellos en su momento, ¿no? Fueron víctimas. Ahora, al respecto se están haciendo y se están tratando de conseguir muchos esfuerzos para cambiar todo este tema, y al respecto pues podemos decir que también se incluyen muchos de estos temas en el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue incluso aprobado recientemente por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Legislativo, que va a ser debatido en el Pleno del Congreso, pero aún así hay algunas falencias que se han determinado y se han logrado de alguna manera ubicar dentro de este nuevo código, como el tema del lenguaje inclusivo que visibilice a la niña el derecho a la participación y la prohibición incluso del castigo físico. En el primer punto, esto del lenguaje inclusivo que de alguna manera le dé luz y visibilice al género femenino en la niñez. Sí, exactamente. El proyecto de ley, tal como fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, incluía el lenguaje inclusivo, ¿no? Se cambió el código del niño por código del niño, niña y adolescente, y en todos los artículos del código aparecía la niña, el niño, la niña y el adolescente. Desafortunadamente en el dictamen lo han quitado, ¿no? Han dejado solamente el niño. Eso invisibiliza la niña como grupo de población que muchas veces es la más vulnerable, ¿no? De por sí los niños y niñas son vulnerables por su condición, por estar en proceso de crecimiento, pero aún así la niña es aún más vulnerable en sus derechos, porque la niña es siempre víctima de más violencia, violencia sexual, abuso, de más negligencia, siempre se privilegia, sobre todo en países como este, la crianza del niño varón y la niña no tanto. Así que nos parece grave que en el dictamen, tal como está ahora, se ha quitado esta parte importante, sobre todo que entra en contradicción con la legislación peruana, que también en sus disposiciones estipula que debe haber siempre una atención específica para el lenguaje inclusivo que visibilice la niña. Claro, no va en concordancia, porque incluso cuando hemos escuchado siempre, muchas de nuestras autoridades siempre hacen alusión a peruanas, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sí. Entonces no es muy congruente. Otro punto que también llama mucho la atención y de preocupación, hay que decirlo así, señorita Henry, es el tema de la prohibición del castigo físico. Y eso es un tema medular, lo hemos hablado tantas veces en este bloque. Sí, esto también es algo que se le había dado mucha importancia en el proyecto de ley y que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el dictamen, lo han quitado. Digamos que lo han redactado de otra forma que le quita importancia también a este tema. Y es sumamente importante si sabemos que en el Perú hay índices de violencia contra niños muy alta, ¿no? Violencia física, violencia sexual, castigo humillante. Las familias peruanas todavía, en su gran mayoría, tienen este concepto de que para educar a un niño hay que castigarlo. Hay que castigarlo y, en el peor de los casos, y en casos muy frecuentes, hay que castigarlo de manera física. O sea, la letra con sangre entra, lamentable. Sí, la letra con sangre entra. Y eso se ve todavía muchísimo. Muchos padres dicen, así tiene que ser, porque mi hijo no me hace caso y yo quiero criar bien a mi hijo, y tiene que pasar por el castigo físico. Y esa situación incluso nos pone en evidencia otro tema que es también realmente triste y patético, hay que decirlo así, ¿no? El tema de quiénes son los que agreden a los niños, a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país muchas veces no es, ¿no? Y cuando hablamos de los temas específicos de violencia sexual, muchas veces pensamos que es el agresor, el extraño de la calle que coge una niña, un niño, un adolescente y lo somete, ¿no? Muchas veces es el mismo progenitor, padre, padrastro, quien vive en el interior de la familia. La gran mayoría de los casos se hace dentro de la familia. Puede ser el padre, el padrastro, el primo, el tío, el abuelo, muchísimas veces en realidad, y eso hace la cosa aún más complicada para denunciar, porque se queda algo dentro del seno de la familia. Mire, los datos del Ministerio de la Mujer en el Perú, más de 3.700 niños fueron víctimas de maltrato y abuso sexual, solamente entre enero y abril del 2011, o sea, en 4 meses, 3.700 niños fueron víctimas, y esos son los que se han denunciado. Imagínense los que no se han denunciado, que son muchísimos en realidad, puede ser tal vez el doble o más, porque se sabe que como ocurre en el seno de la familia, es algo que se calla, no se sabe. O la madre se puede enterar que el padrastro está abusando de la niña, pero por también depender a nivel económico o emocional o por muchas razones de la pareja, prefiere no separarse y prefiere dejar que eso pase, ¿no? Cierra los ojos. Claro, pero terrible, lo que usted me dice son solo en 3 meses, no, solo en 4 meses, en más de 3.000 casos, y estamos hablando de criaturas que no solamente han sido vejadas sexualmente, físicamente, sino que van a tener que cargar por el resto de sus vidas con las secuelas de un maltrato que incluso muchas veces vino por parte de aquella figura paterna,
o esa figura de adulto que tenía que prodigarme a mí el cariño, la protección. Exactamente, y además que por lo general eso no ocurre una sola vez, ¿no? Si ocurre en el seno de la familia es algo repetitivo, que puede durar unos años, varios años, hasta que la niña ya creciendo, volviéndose adolescente o hasta adulta, ya decide por fin denunciar. Y si es que eso no genera un embarazo, ¿no? También, bueno, si hablamos del tema de los embarazos adolescentes en el Perú, es una cifra también muy preocupante, y eso lo relacionamos también con el tema de la propuesta del dictamen del Código actual, que también ha quitado mucha importancia al tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? El acceso a la información y el acceso al servicio de salud sexual y reproductiva. En el nuevo dictamen han quitado la responsabilidad del Estado y han dejado exclusivamente la responsabilidad a los padres, que en sí no está mal, porque obviamente los padres son los primeros responsables de la crianza de sus hijos. Pero si vemos la realidad en el país, que en realidad muchísimos padres no son preparados, no tienen la información suficiente, o tienen muchas creencias, mitos, y no pueden dar información adecuada sobre el tema de salud sexual y reproductiva a sus hijos. Si el Estado no lo hace, como corresponsable, entonces nadie lo hace, y resulta también a estos altos índices de embarazos adolescentes. También hay cifras aterradores, ¿no? Que hay más de 13% de mujeres adolescentes que están embarazadas, es mucho. En algunas regiones como Loreto, por ejemplo, más de la mitad de adolescentes ya son madres, 51% de las adolescentes en Loreto son madres. Claro. Entonces, eso implica que estas adolescentes tienen el doble de posibilidad de morir durante el nacimiento del hijo. Implica graves riesgos de salud para la madre, para el niño que nace. Y estoy hablando de niñas, de adolescentes a partir de 15 años, pero las menores, porque hay niñas que tienen hijos a partir de los 12 años. 12 años. Y ahí sí, obviamente, los riesgos para la salud son aún muchísimos más graves, ya ¿no? se dice el círculo vicioso, el ¿no? círculo vicioso, porque eso que implica, estas niñas lo más probable es que no van a estudiar, no pueden seguir estudiando estando a cargo de sus niños. Así que se va a repetir el círculo, ¿no? Sí, Desde esto. Y en ese sentido, señorita Henrique, dentro de todas estas soluciones me imagino que cuál es la participación que debemos tener todos, ¿no? Ahora repasaba los diarios, y muchos de los diarios obviamente en el interior se ha resaltado la problemática de la violencia contra los niños, y en muchos de ellos, ¿no? Incluso se abren la opinión de los lectores, y en muchos señalan de que los medios de comunicación también ayudan a desarrollar de alguna manera estos índices violentistas en la población, ¿no? ¿Qué rol debemos jugar todos? La población, los medios de comunicación, los padres de familia. Yo creo que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad que efectivamente tenemos que asumir todo. Como padres, obviamente, somos los primeros que tenemos la obligación de brindar los cuidados adecuados a nuestros propios hijos, pero si no lo hacemos como padres, entonces la sociedad, la comunidad debería entrar como corresponsable, luego el Estado, y obviamente sí, los medios de comunicación también. Ustedes tienen una responsabilidad social grande, son un vector que realmente puede contribuir y ayudar y construir muchísimo un mundo mejor para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se ve muchas veces que todavía los medios de comunicación abordan estas noticias con mucho morbo, de manera amarillista, ¿no? Ponen además a los niños como unas cositas, como las víctimas, no como sujetos de derechos que sí tienen que tienen cierta capacidad de decidir, de opinar, de responsabilizarse, de asumir su estado de ciudadano, ¿no? Bueno, pues llama, ¿no? Propicio la atención, la exhortación que hace usted. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Un gusto conversar con usted. Bien, de esta manera hemos presentado nuestro bloque No al Silencio.